Estamos leyendo en nuestro leccionario, hemos estado yendo por las parábolas y en Romanos en particular, en la sección intermedia del libro de este libro del apóstol San Pablo. Y uno de los temas centrales que van desde el primer libro hasta el último de las Escrituras es la victoria. Este término, este concepto de victoria es de las líneas principales de argumento que presentan toda la Escritura, que nos enseñan la unidad de la palabra de Dios. Fíjense, tan importante es la figura, el concepto de la victoria, que es la primer promesa que se da en Génesis 3.15, el primer evangelio como se le llama. Dice Génesis 3.15, conocemos la profecía, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esta palabra que nosotros entendemos pues a la luz de las Escrituras es la primera profecía que el Señor dio sobre la victoria de su Hijo sobre Satanás. Y curiosamente, conforme vamos avanzando en el Antiguo Testamento, que es de énfasis histórico, vemos que el Señor recurre a este concepto de victoria también en muchas partes, en muchos versículos. Uno de los que hemos mencionado en alguna vez es cuando el Señor habla con Josué y lo envía a la tierra prometida. Y lo más interesante es que el Señor no habla en futuro, en esos términos. El Señor habla en presente. Cuando les habla de la tierra prometida a donde ellos van, el Señor les dice la tierra que les di. La tierra que les he dado, fíjense, no dice que les voy a dar, que les voy a conceder, la tierra que ya es de ustedes. Y cuando hablamos en el Éxodo más atrás, la libertad que les he dado, ¿cuál libertad si seguían en Egipto? Todavía ni siquiera pasaba el Éxodo. Y es muy interesante ver entonces cómo el Señor habla de victoria como una realidad, aunque la situación para quienes habla no se ve muy libre, que digamos, no se ve muy completa. Y la razón de que esto suceda, de que aparente discordancia entre lo que el Señor dice y lo que se ve, es porque la victoria para la que el Señor nos llama es mucho más grande de lo que nosotros podemos esperar o podemos siquiera describir. Fíjense cómo en términos reales la promesa que acabo de leer en Génesis 3.15 es mucho más allá de lo que nosotros, por lo menos desde ese versículo, pudiéramos entender. Y en el pasaje del día de hoy, que es Romanos 8, 28 al 39, vemos que el apóstol San Pablo trata de esta victoria que el Señor nos da a todos. Fíjense lo importante de poder estudiar y discernir correctamente a qué victoria se refiere el apóstol. En el versículo 29 y 30, que son los introductorios, fíjense cómo el apóstol San Pablo nos relata esta victoria desde su origen y desde su causa. ¿Qué es lo que causa la victoria y qué es lo que la sustenta? Como vemos en el versículo 30, allí es importante que lo tengamos. En primer lugar, en términos de los que está hablando el apóstol San Pablo, son de salvación. Fíjense cómo ese pasaje es acerca de la salvación. Yo he sabido de muchas personas que usan somos más que vencedores cuando están haciendo un negocio o cuando están en un pleito legal, y cuando ganan dicen somos más que vencedores. A eso no se refiere al apóstol San Pablo. Vean el concepto de que está hablando. ¿Qué victoria
se refiere aquí el apóstol pues a nuestra salvación. Nuestra victoria sobre el pecado y la muerte tienen un principio, tienen un inicio, un punto de partida. Y fíjense, dice en el versículo 29, dice: a los que antes conoció, también los predestinó. Y es muy interesante ver que toda nuestra historia de victoria, toda nuestra historia de éxito, en el sentido del que San Pablo habla, empieza cuando el Señor nos conoce. ¿Saben a qué se refiere eso de conocernos? Para el pensamiento de San Pablo y del Antiguo Testamento, conocer es cuando el Señor nos ama por primera vez. Cuando el Señor se involucra con nosotros de manera sentimental, por así decirlo, de manera emocional. O sea, el Señor nos conoce, sabe nuestro venir y nuestro porvenir. Pero a esto se refiere el que antes conoció. Y más a propósito, ya cuando vemos este conocimiento nuestro a través de la historia del pueblo de Dios, vemos que el Señor nos conoce para tenernos en cuenta en sus propósitos eternos. Estaba yo hablando de la primera promesa, que no es exclusiva de judíos, que no es exclusiva de cristianos. Es una promesa dada a la humanidad. Fíjense lo importante de que tengamos en cuenta esta promesa. Todos los hijos de Eva son herederos de la promesa que el Señor le dio. Fíjense cómo el Señor nos conoce a todos. A toda la humanidad el Señor nos ha amado y el Señor quiere que todos nosotros seamos suyos. Viene después un término muy torcido en muchas formas y dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fíjense que en el pensamiento, en el ideario de San Pablo, y especialmente en el contexto de este versículo, la palabra predestinación es un hecho evangélico. Es una palabra de evangelio, es una buena noticia. Y cuando hablamos de predestinación, vemos dos cosas importantes. La primera es que el plan que Dios tiene para nosotros es tan bonito, de que el deseo que Dios tiene para nosotros es tan glorioso, que se vuelve nuestro destino, que se vuelve nuestra destinación, que se vuelve nuestra meta. Dios nos conoce y nos destina a ese fin que Él tiene para nosotros. Dice: a los cuales también predestinó. Entonces ya vemos que lo que el Señor quiere para nosotros, la victoria de la que estamos hablando, es de hecho nuestro destino como seres humanos. Gracias a que el amor de Dios, fíjense, esto es muy importante. Ahora vamos al segundo aspecto. Gracias a que el amor de Dios y no el mérito propio son la causa de este propósito, de esta destinación, etcétera, etcétera. Vemos que esta meta nuestra también nos precede. Por eso tenemos ahí la palabra pre, porque tan grande es y como se origina en el corazón mismo de Dios, su cumplimiento y su promesa tiene lugar mucho antes de que nosotros siquiera podamos disfrutarla. Si leemos lo que leíamos en Deuteronomio 7, fíjense, ahí nos lo describe bien el Señor. En Deuteronomio 7 dice: un pueblo santo para el Señor. Dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido. Dice: pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿A qué nos indica que el Señor nos haya predestinado en su amor? Que no se esperó a ver si lo merecíamos, que no se esperó a ver si lo conseguíamos,
sino que la promesa la dio desde mucho antes de que nosotros tuviéramos siquiera conocimiento de ella. Entonces fíjense cómo aquí en el concepto de los planes del Señor para nosotros, no nada más van más allá de nuestro ahora, no nada más son mi destino futuro que excede lo que yo puedo ver, lo que puedo estar seguro, sino que también precede lo que yo soy en este momento. Se fijan, si ustedes se ponen a pensar en su vida como en una línea recta que tiene un principio y un fin, el plan que el Señor diseñó para nosotros excede para acá y excede para acá. Fíjense cómo el propósito del Señor va más allá de lo que nosotros podemos desear. Y dice, y lo bueno de esto, y la única razón de que esto pueda pasar, es gracias a que el Señor es, era y será. Solamente el Dios que ha estado antes de nosotros y estará después de nosotros puede garantizarnos esta victoria. Y entonces dice San Pablo, los que te predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿A quiénes predestinó según la promesa de Génesis? A todos. Todos estamos predestinados para este llamado. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y ahí es cuando viene el problema. Porque fíjense que el Señor llama a todos. Y el Señor Jesús dice bien claro eso, porque muchos son llamados. El Señor predica sin hacer excepción de personas. El Señor llama a todos, el Señor predestinó a todos. ¿Por qué creen que el Señor se duele de que el hombre se pierda y se condene? Si el Señor de entrada no tuviera intención de salvar a los que no se salvan, pues ¿qué problema les? ¿Por qué creen que al Señor le duele que haya personas que se condenen, que muchos lo rechacen? Porque Él sabe lo que quería para ellos y ellos lo rechazan. Y sin embargo, para nosotros, a quienes por su gracia y por el poder de la palabra escuchamos y atendimos a ese llamado, fíjense cómo va el procesito. A los que el Señor nos permite responder a su llamado, ¿qué sucede? El Señor nos justifica, nos hace justos, nos hace aptos para el proyecto que Él tiene para nosotros. Y una vez siendo aptos, una vez siendo aprobados, como decíamos hace 8 días, siendo buenos, buena semilla, pues el Señor completa su obra en la glorificación, como dice allí. Dice el Señor nos promete, y al que venciere, yo le daré la corona. ¿Quién es el que vence? Pues la persona en quien el plan de Dios se cumple. La persona que mediante el llamamiento, la justificación y la glorificación de nuestro Dios se vuelve victoriosa sobre la muerte, sobre el pecado y sobre la muerte. Y hermanos, todo este gran proyecto de salvación es presentado pues en el Evangelio, en la Escritura. Y a nosotros nos parece muchas veces muy simple la Biblia, un libro informativo y todo, pero San Pablo nos enseña que es el poder de Dios para salvación. La palabra de Dios es la que hace efectivo el llamamiento y la que hace posible la justificación y la que nos lleva. La palabra de Dios que contiene la promesa es la que hace todo posible. Y pensamos a propósito de los santos del Antiguo Testamento, ¿cómo fueron salvos ellos si Jesús no había venido? ¿Se fijan que para ellos la promesa de Jesús excedía su tiempo de vida? Y sin embargo, gracias a la palabra de la promesa, ellos creyeron y fueron salvos, aunque Jesús se tardó mucho tiempo en venir.
Y nosotros, en nuestro caso, ¿cómo es posible que somos victoriosos? ¿Cómo somos llamados? Todas estas cosas que estamos discutiendo, si el Señor precede nuestro nacimiento, si el Señor ya vino hace mucho y ya hasta se fue y todo, gracias al poder de la palabra que nos incluye en esta victoria, en esta promesa que tanto precede como excede nuestra vida en la tierra. Y hermanos, es por esto, fíjense lo importante que es para Satanás el cuestionar nuestra salvación. Lo importante que es para Satanás el hacer que este plan eterno que tanto nos precede como nos sucede se vuelva una cosa temporal. Se vuelve una cosita limitada a nuestra burbujita. Satanás quiere que ese propósito que el Señor diseñó desde la fundación del mundo y que cumplirá cuando el Señor venga, Satanás lo quiere meter aquí para hacerlo incierto. ¿Y de qué manera? Vemos allí San Pablo nos habla fíjense las preguntas que hace. Satanás nos pone a gente en contra de nosotros, nos pone a nosotros mismos en contra de nuestra salvación, nos acusa, nos condena y nos quiere separar del amor de Dios. Todo eso es lo que dice San Pablo, todo eso es lo que hace Satanás en contra de nosotros. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? En el mundo, ¿quién es el que condenará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Fíjense, hermanos, que no por nada muchos dicen que lo que nos pasa, las cosas malas que nos pasan o las cosas buenas que nos pasan, lo que tenemos o lo que nos hace falta, son indicadores del tipo de plan que Dios tiene para nosotros. Fíjense la enseñanza del demonio que dice que hay muchas personas para quienes Dios planeó condenación, para quienes Dios planeó pobreza. Y como eres pobre es que Dios planeó eso para ti. O como tienes cáncer, eso te tocó. ¿Cómo queremos encerrar, verdad, el plan de Dios en una burbujita que se llama pobreza, en una burbujita que se llama problemas, en una burbujita que se llama enfermedades? Ya mero que el plan eterno de Dios va a poder romperse por este tipo de situaciones temporales. O los que dicen, por ejemplo, que al que venciere yo le daré la corona. Tienes que vencer, y si no vences no te va a dar la corona. La misma. Fíjense cómo este plan eterno de que el Señor tiene de darnos la corona de victoria lo reducen a tus capacidades, lo reducen a tu obediencia, lo reducen a tu capacidad de ser obediente, de ser bueno, de ser capaz. Pues no. Como este plan eterno que nos ha precedido y que nos sucederá, ¿cómo se dice? Lo enfrascan en un pedacito de tiempo, en cosas temporales. Y por eso, hermanos, el pasaje de hoy dice en el versículo, pregunta en el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí el propósito de la pregunta de San Pablo es que ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada nos separará del amor de Cristo. Ninguna de estas situaciones temporales, hermanos, puede robarnos la victoria que el Señor preparó para nosotros desde la eternidad. Y hermanos, en la vida cristiana tendremos desafíos que nos van a hacer sentir que la victoria o está lejos, como los hebreos, que la tierra prometida les parecía 40 años de distancia cuando estaba 40 días. Y habrá situaciones en las que, pues no, a mí no me tocó la victoria de Dios. Yo soy de los que se van a ir al infierno porque a mí Dios no me quiere. Cuando esas situaciones vienen a nosotros,
Cuando esas dificultades vengan a nosotros por nuestra propia debilidad o por los ataques de Satanás, recordemos, hermanos, que nuestra lucha ya fue ganada, que nuestra victoria ya fue comprada en nuestro lugar por la muerte del Señor en la cruz. Y cuando tenemos en cuenta este concepto, ahora sí entendemos y podemos dimensionar correctamente lo que San Pablo dice en el versículo 31. Dice: antes bien, todas las cosas que nos pasen, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que si en un problema temporal, que si en una enfermedad temporal, que si en un sufrimiento temporal, en lo que sea, ante todas estas cosas, dice San Pablo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque has estado con nosotros. Gracias, Padre, porque eres bueno y porque nos conoces, Señor, y te acuerdas de nosotros. Gracias, Padre, porque esta victoria a la cual nos has llamado, Señor, esta victoria que nos has dado, Señor, tú la has asegurado, Señor, en tu propia majestad, Señor, y la has preparado para nosotros desde la eternidad, Señor. Pedimos, Padre, que cuando las situaciones temporales que nos rodeen, cuando las inseguridades temporales, Señor, los problemas, todas estas situaciones quieran robarnos el conocimiento de nuestra victoria, que, Señor, nos permitas mirar a tu palabra eterna, que nos regala esa victoria, Señor, y que nos permita, Señor, gozarnos en tu palabra, aprendiendo lo que has hecho por nosotros desde antes de que siquiera te conociéramos, Señor, y nos podamos gozar, Señor, en todas las cosas que tú harás, aún después de que nosotros estemos aquí. Gracias, Padre, porque tú eres eterno y eres bueno, y porque para siempre es tu misericordia. Señor, sé con nosotros, te lo pido, guárdanos a todos, en el nombre de Jesús. Amén.